El nuevo tablero global, reacciones del mundo ante la implosión de EU. Mientras Estados Unidos atraviesa una crisis política, económica y militar sin precedentes, el resto del mundo observa con una mezcla de alarma, oportunidad y cautela estratégica, redefiniendo alianzas y evaluando el rol futuro de Washington como potencia hegemónica. En Europa, líderes de la Unión Europea han comenzado a discutir públicamente la posibilidad de una mayor autonomía estratégica, al considerar que ya no pueden depender completamente de EU para su seguridad y liderazgo internacional. Francia y Alemania impulsaron una propuesta para reforzar las capacidades militares europeas conjuntas, al margen de la OTAN, ante el temor de que EU se convierta en un socio impredecible y en retirada. El Kremlin celebró discretamente el colapso bursátil y las filtraciones militares, interpretándolas como señales del debilitamiento de la arquitectura imperial estadounidense y como prueba de su declive estructural. Moscú ha intensificado su cooperación con China, Irán y la India en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, presentando una alternativa multipolar frente al modelo occidental tradicional. El gobierno de Pekín, aunque oficialmente se ha mantenido cauteloso, ha reforzado sus posiciones en el Mar del Sur de China, desplegando más unidades navales y afirmando su soberanía en zonas en disputa mientras EU está distraído internamente. China también ha lanzado una ofensiva diplomática global para ampliar su influencia económica en África y América Latina, ofreciendo inversiones con menor condicionamiento político que las ofrecidas por Washington. En Medio Oriente, actores regionales como Turquía y Arabia Saudita están reconfigurando sus estrategias de defensa sin consultar a EU, mientras países como Irán ganan terreno diplomático en la región. América Latina, históricamente considerada el patio trasero de Washington, ha comenzado a establecer lazos más sólidos con potencias no occidentales, incluyendo acuerdos energéticos con China y asistencia militar con Rusia. México y Brasil han adoptado posturas de no alineamiento activo, viendo la desestabilización de EU como una oportunidad para ganar autonomía política y comercial a nivel continental. En África, los líderes de la Unión Africana han criticado la hipocresía estadounidense en materia de derechos humanos, luego de que se revelaran programas de vigilancia masiva y represión interna en el propio territorio estadounidense. Las agencias de noticias internacionales están dominadas por coberturas constantes de las protestas, las filtraciones, la intervención militar en Yemen y la caída económica en EU, presentando una imagen deteriorada del país en el extranjero. Naciones Unidas ha convocado sesiones extraordinarias para debatir el papel de EU en los organismos multilaterales, ante denuncias de intervenciones unilaterales y filtraciones que comprometen acuerdos secretos con aliados. Algunos países han pedido suspender temporalmente la participación de EU en ciertas comisiones clave hasta que se esclarezca su rol en conflictos encubiertos y prácticas antidemocráticas. El dólar, pilar del sistema financiero global, ha empezado a perder terreno como moneda de referencia en intercambios internacionales, mientras se exploran sistemas alternativos basados en el yuan chino o criptodivisas respaldadas por commodities. Organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial enfrentan presiones para reformar sus estructuras de gobernanza, ante la pérdida de influencia estadounidense en sus decisiones internas. En foros internacionales como el G20 y Davos, se habla abiertamente de una nueva era postamericana, en la que EU dejará de ser el único actor dominante para convertirse en un poder más entre varios. Existen temores fundados de que el vacío de poder global pueda ser aprovechado por regímenes autoritarios para imponer modelos represivos, aprovechando la deslegitimación del modelo liberal estadounidense. Los movimientos sociales internacionales, sin embargo, han encontrado inspiración en las protestas estadounidenses y en la resistencia civil ante el autoritarismo digital y la militarización doméstica. Así, mientras EU intenta contener sus múltiples incendios internos, el mundo se reconfigura en tiempo real, anunciando un siglo XXI en el que el equilibrio de poder ya no gira exclusivamente alrededor de Washington, sino que se dispersa en múltiples polos con intereses divergentes. La fractura interna EU frente a una segunda guerra civil latente. A medida que la crisis se profundiza, los Estados Unidos muestran síntomas alarmantes de desintegración social y política,
con tensiones regionales que ya no se limitan al terreno electoral, sino que rozan la confrontación abierta entre grupos armados. En varios estados del sur y del Medio Oeste han surgido milicias locales que desafían abiertamente la autoridad federal, reivindicando su derecho a autogobernarse bajo principios constitucionalistas. Gobernadores de estados como Texas, Florida y Arizona han comenzado a implementar medidas paralelas de seguridad fronteriza, desplegando tropas estatales sin coordinación con Washington. La narrativa de una segunda guerra civil silenciosa ha cobrado fuerza en redes sociales, alimentada por influencers, exmilitares y medios alternativos que denuncian la ilegitimidad del poder central. Las fuerzas de seguridad federales han sido rechazadas o agredidas en zonas rurales donde se les percibe como instrumento de un gobierno ilegítimo y autoritario. En paralelo, se ha registrado un aumento explosivo en la venta de armas, municiones y equipamiento táctico, en una población cada vez más convencida de que el conflicto es inevitable. El lenguaje de la resistencia armada se ha normalizado, con símbolos de secesión, banderas alteradas y consignas que evocan la Confederación, el Tea Party y grupos libertarios radicales. Algunos legisladores han propuesto enmiendas para que los estados puedan reformular su relación con el gobierno federal, una forma velada de promover mecanismos de separación. Las grandes ciudades, dominadas por gobiernos demócratas, se han convertido en fortalezas progresistas que contrastan con un interior conservador, creando dos realidades culturales antagónicas. El FBI ha identificado más de 70 grupos considerados de riesgo insurgente elevado, muchos de ellos con entrenamiento militar previo y acceso a redes de financiamiento cripto. El lenguaje de guerra civil no es exclusivo de la ultraderecha. Colectivos de izquierda radical también han comenzado a organizarse en redes de defensa comunal frente al avance del militarismo conservador. El uso de la inteligencia artificial en campañas de odio y manipulación de información ha acelerado el proceso de polarización, profundizando una brecha que parece ya irreversible. Las iglesias, las milicias y los sindicatos se han transformado en nuevos centros de poder informal, algunos capaces de desafiar al Estado en sus territorios. Medios locales reportan enfrentamientos armados aislados entre grupos civiles y cuerpos de seguridad en condados del sur, aún sin reconocimiento oficial como actos de sedición. El Departamento de Defensa ha planteado la posibilidad de intervenir dentro del país bajo la doctrina de pacificación nacional, una medida legalmente polémica y políticamente explosiva. Las universidades se han convertido en centros de resistencia ideológica, algunos siendo objeto de redadas policiales por albergar activismo radical sospechoso. Plataformas como TikTok, X y Telegram han sido denunciadas como espacios donde se planifican acciones de desobediencia masiva, bloqueos de carreteras y ataques a instituciones. El uso de la palabra guerra en los medios ha dejado de ser metafórico. Algunos analistas ya hablan de una insurrección larvada, con todos los ingredientes de un conflicto interno. En ausencia de liderazgos nacionales capaces de mediar entre los bandos enfrentados, se teme que una chispa, un atentado, un asesinato político o una orden militar desproporcionada desencadene un estallido irreversible. La democracia estadounidense, antaño modelo para el mundo, se tambalea ahora sobre un campo minado de odios tribales, identidades enfrentadas y armas cargadas esperando el primer disparo. El experimento final. ¿Está Estados Unidos ensayando un nuevo modelo autoritario? Bajo el pretexto de contener la desinformación, el terrorismo interno y los actores foráneos desestabilizadores, el gobierno federal ha comenzado a implementar medidas que recuerdan a regímenes autoritarios encubiertos en ropaje democrático. Se ha instaurado un sistema de certificación ciudadana digital que evalúa la confiabilidad de los individuos para acceder a servicios públicos, bancos y movilidad interestatal. Esta certificación, alimentada por datos biométricos y actividad digital, se actualiza en tiempo real y ya ha generado miles de restricciones invisibles para ciudadanos con comportamientos cuestionables. Las grandes plataformas tecnológicas ahora cooperan activamente con el Departamento de Seguridad Nacional para censurar contenidos automáticamente, sin requerimientos judiciales. El discurso oficial habla de una sociedad resiliente basada en la confianza algorítmica, un concepto que ha generado rechazo entre constitucionalistas y defensores de los derechos civiles. Las elecciones de medio término han sido reprogramadas bajo la excusa de condiciones extraordinarias de seguridad nacional, lo que ha sido interpretado por muchos como una suspensión técnica de la democracia.
Líderes opositores han sido arrestados bajo cargos difusos de conspiración informativa o incitación a la inestabilidad cívica, lo que ha sido denunciado por organizaciones internacionales. Cadenas de televisión han perdido su licencia por emitir contenidos incompatibles con la seguridad del Estado, mientras sus archivos fueron requisados por autoridades federales. El sistema educativo ha sido centralizado, imponiendo una nueva narrativa oficialista sobre la historia de donde se minimiza el pasado esclavista y se glorifica la vigilancia como forma de libertad. Programas piloto de vigilancia con cámaras integradas en autos, domicilios y ropa están siendo probados en comunidades de riesgo elevado, sin consentimiento ciudadano. La literatura distópica ha sido retirada de bibliotecas públicas, y muchos libros clásicos han sido marcados como potencialmente desestabilizadores o portadores de discurso subversivo. Un nuevo organismo federal llamado Comisión para la Armonía Nacional regula el contenido mediático y artístico, con potestad para multar, cerrar o reeducar a creadores que fomenten la división. Las criptomonedas están siendo reemplazadas por el dólar digital centralizado, completamente rastreable y vinculado a sistemas de puntuación social. Empresas privadas que no colaboren con la vigilancia o censura gubernamental pierden acceso a contratos, subvenciones o permisos operativos. El modelo ha sido elogiado por ciertos gobiernos autoritarios del mundo como una versión eficiente de democracia adaptativa, generando preocupación en las Naciones Unidas. Los ciudadanos viven en una tensión constante. Pueden hablar, pero no demasiado. Pueden opinar, pero solo dentro de los límites del discurso permitido. La obediencia ya no se impone con fuerza bruta, sino con estadísticas, algoritmos, exclusión digital y amenazas difusas, en una represión suave pero total. Lo que se vive no es una dictadura clásica, sino una hiperburocracia digital sin rostro, donde nadie da la orden pero todos la ejecutan. Ante esto, miles de estadounidenses comienzan a emigrar o buscar refugio en países con mayores libertades, en una fuga inversa jamás vista en la historia reciente. Si el experimento estadounidense alguna vez simbolizó libertad, hoy corre el riesgo de convertirse en el prototipo global de una nueva forma de esclavitud inteligente, invisible, automatizada y consentida.